Muy buenos días, hermanos. Qué bueno verlos esta mañana. Voy a tener que hablar con el pastor Alfredo si añadimos otros servicios, ¿cierto? Que el primero estuvo casi lleno y este bastante lleno, pero gracias al Señor y qué bendición. Los invito a ir a Isaías, el capítulo 39, esta mañana. Aquí, papi. Isaías 39 y seguimos con nuestra serie que se llama Dios de juicio de esperanza. Siempre se me olvida, pero ahí los temas son claves en este libro y estamos viendo el final de la primera mitad del libro de Isaías. Dios mediante vamos a seguir adelante con la serie. Y aquí estamos en el capítulo 39. Y el título de la predica es Un estilo de vida de confiar en el Señor. Y hoy día se habla mucho de hacer cambios para tener un estilo de vida más saludable, ¿cierto? Y es algo importante. Eso, por ejemplo, comer bien. Alguien me recomendó una tienda de productos naturales, entonces fui y me gustó. Eso me encanta, estar mirando los granos extraños que uno no conoce, ¿cierto? La miel, leche de almendras, pastas de curry. Bueno, muchos productos que me encantan. A veces el precio no tanto, pero la salud sí, y es importante, ¿cierto? De pronto es una meta comer más saludablemente o algo. También veo que hay más gente, cada vez más gente que practica CrossFit, eso de el entrenamiento mixto con pesas, con cardio. Eso es buenísimo también. De hecho, hay dos vecinos una pareja que lo están haciendo con un entrenador personal en el conjunto y voy a ver si me uno a ellos de pronto un día a la semana o algo. Pero cuando pensamos en eso, tener un estilo de vida, es importante tener un buen estilo de vida, ¿cierto? Pero como creyentes, lo más importante es tener un estilo de vida de confiar en el Señor. Amén. Porque lo que vemos con la vida de Ezequías, hemos visto 4 capítulos o 3 capítulos sobre él, y vemos que en dificultades grandes él pudo confiar. Pero hoy vamos a ver que en un momento más cotidiano, tal vez, él flaquea en su fe y no confía en el Señor. Y al leer este capítulo me hizo pensar y recordar que la vida cristiana es una vida, debe ser un estilo de vida, de confiar, porque hay momentos en donde podemos confiar, pero lo más importante es diariamente, si estamos confiando en todo momento, porque hay cristianos que confían en algunos momentos y en otros momentos de su vida no lo hacen. Bien, entonces eso es importante, porque confiar en Dios no debe ser algo de vez en cuando, debe ser un estilo de vida toda nuestra vida. Y cuando leemos las Escrituras, también a veces nos enfocamos en un pasaje específico y perdemos de vista el panorama más amplio. Fácilmente puede pasar con Isaías, porque yo lo he leído varias veces, pero es difícil como mantener todo el libro en mente, ¿cierto? Con ese capítulo especialmente tenemos que recordar lo que hemos visto y lo vamos a ver en el tercer punto de la prédica. Recordemos también que en la primera mitad del libro, ¿cuál fue el enemigo más grande? Asiria, ¿cierto? La segunda mitad vamos a ver que es Babilonia y aquí vemos que estamos viendo a Babilonia en este capítulo 39. Recordemos también que no están en orden cronológico estos capítulos porque los eventos del 36 y 37 ocurrieron antes que los eventos del 38 y 39. Entonces la pregunta es por qué el autor pone estos capítulos después. Y es por una razón teológica. Él quiere prepararnos para lo que vamos a ver en los últimos, la segunda mitad del libro y quiere como prepararnos para eso, ¿ok? Entonces vamos a leer, como es un capítulo corto, vamos a leer todo el capítulo para tenerlo en mente y después vamos desglosando el contenido. Dice,
Isaías 39:1. En aquel tiempo, Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes, o literalmente un regalo, a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dicen estos hombres? ¿Y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió: de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces: ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías: todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió: a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Oremos. Padre, venimos ante ti esta mañana para pedirte que tú nos guíes en el estudio de tu palabra, Padre. Quita toda distracción. Oramos en esta mañana que podamos captar el mensaje que tienes para cada uno, Padre. Que tú nos hables, que tú nos ayudes a ver en dónde necesitamos crecer, Padre. Oramos si hay alguien que no conoce a Cristo, que hoy pueda ver la gloria de Cristo Jesús, el único Salvador. Te alabamos, te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vemos aquí la situación histórica en el versículo 1. En aquel tiempo, Merodach Baladán, ese nombre me cuesta, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías. La pregunta sería: ¿qué decían esas cartas? Y cuando entendemos un poco de la historia, el imperio más grande de la época era Asiria. Pero Babilonia estaba surgiendo, estaba creciendo en poder, y por lo tanto ellos buscaban la forma de hacer alianzas, buscaban la forma de tener influencia en esa región con las naciones más pequeñas. Y aquí vemos que es el caso con Ezequías, rey de Judá, una nación pequeña. Vemos aquí que envían esas cartas y vamos a ver aquí la enseñanza con Ezequías, porque pues la idea principal que vemos que no se nota, al ver esto, creo que lo que sobresale es que Ezequías, como fue un buen rey, incluso como buen rey, tuvo un fracaso. ¿Y por qué tuvo este fracaso? Pues precisamente por no entender que la confianza debe ser un estilo de vida. Porque como vimos hace 8 días, él tenía fe en momentos claves de su vida, pero vemos aquí algo que ocurre en donde él no tuvo fe o no vivió como estilo de vida la confianza en el Señor. Porque, ¿qué vimos hace 8 días? Pues Dios le había dicho: vas a morir. Él estaba en su lecho de muerte. Él estaba ahí y clamó al Señor y Dios lo sanó. Pero vemos en esta porción de la Escritura que también, no solamente en los momentos difíciles así, debemos confiar, sino en todo momento de nuestra vida. Debemos confiar en el Señor. Diariamente nuestro entendimiento de las promesas de Dios será probado. Diariamente, de una o de otra forma. Y a veces, hermanos, creo que cuando bajamos la guardia es cuando caemos más fácilmente.
por lo tanto, debe ser un estilo de vida en donde estamos confiando en el Señor. ¿Y cómo podemos mantener la confianza en el Señor como un estilo de vida? Vamos a ver 3 hábitos espirituales. En el versículo 1 vemos el primer hábito espiritual. Ya leímos la primera mitad, leamos la última mitad. Porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Aquí vemos el primer hábito espiritual y tenemos que recordar lo que Ezequías había sufrido. Como ya mencionamos, él estaba en su lecho de muerte, él estaba bastante grave, vio pasar sus días por su cabeza, ¿verdad? Y oró con fe y Dios lo sanó. Y fue una gran victoria para él. Porque pensemos, ¿cómo sería si el médico que te dice, tú tienes poco tiempo para vivir? Y estás ahí deprimido en tu cama, oras al Señor y Dios te levanta. Sería maravilloso, ¿cierto? No sé si ha pasado en la vida de alguno aquí, porque yo he hablado con algunos en donde ha pasado. Entonces, cuando tenemos una gran victoria, ¿qué pasa en nuestro espíritu? Pues empezamos a sentir mucho regocijo, ¿cierto? Y miren conmigo el capítulo 38, el versículo 20. Jehová me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. El hombre estaba en la cima de la montaña. El hombre estaba cantando a Dios, alegrándose en el Señor, porque Dios había dado una gran victoria contra la muerte. Entonces estaba en un punto culminante de su vida, pero precisamente en ese momento es cuando estaba en peligro. Porque cuando pasamos por una gran victoria, ¿cuál es la tendencia nuestra? Bajamos la guardia, no pensamos en las tentaciones y ahí fácilmente caemos, ¿cierto? Entonces el primer hábito espiritual es estar alerta después de una victoria. Estar alerta después de una victoria. En este caso fue una victoria en la salud, pero puede ser una victoria de otro tipo también, ¿cierto? De pronto vemos una victoria económica en nuestra vida. Hemos estado luchando contra algo por mucho tiempo y Dios permite que superemos ese obstáculo y nos regocijamos en él, pero fácilmente, hermanos, bajamos la guardia en otra área, ¿cierto? Fácilmente estamos enfocados en algo y descuidamos otra área. Puede ser también una victoria espiritual, tal vez contra un pecado. Entonces estamos gozosos por eso y descuidamos otra área y caemos en otro pecado. Porque vienen de todos los tipos, ¿cierto? Como dice Pablo, y es un versículo que todos debemos memorizar. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10, 12. Si no lo tienen memorizado, memorízalo. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Porque en ese momento de estar o creer estar bien es cuando estamos tal vez en más peligro. Y es un patrón que vemos en toda la Biblia. Lo vemos aquí con Ezequías, pero lo vemos con más personas también. Miren conmigo otro ejemplo en Mateo 16. Porque a veces pensamos que algo es verdad en el Antiguo Testamento, pero debemos ver que también en el Nuevo Testamento, ahora con nuestro amigo Pedro, con el apóstol Pedro, aquí en Mateo 16, en el capítulo 16, el verso 15. Y Jesús hace una pregunta muy, muy importante. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia,
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hermanos, vemos a Pedro aquí como el niño del salón que contesta la pregunta difícil del profe, ¿cierto? No sé si esto les ha pasado, pero uno contesta y ¿cómo se siente? ¡Wow! Yo pude contestar, acerté en la pregunta más difícil y Pedro ahí, yo creo que en su corazón se siente bastante bien. Pero miren lo que pasa inmediatamente después, el 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a, ¿qué dice iglesia? Reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y miren lo que dice Jesús. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Es decir, Pedro crece en su orgullo porque ha contestado bien y cree que puede corregir al Señor Jesús. Qué error tan triste, ¿verdad? Pero vemos ahí que es algo que nos puede pasar después de cualquier victoria, hermanos. Fácilmente podemos caer. Y yo lo he visto en mi vida, en carne propia. Porque a veces nos va bien en algo y si no nos cuidamos, fácilmente vamos a caer en otra área. Regresemos a Isaías 39. Es lo que le pasó ahí a Ezequías, precisamente por no estar alerta ante o después de una victoria. Quizás vencimos un pecado que nos tenía mal y sin darnos cuenta, otro nos atrapa. Tal vez nos va bien en un ministerio y al otro día caemos en un pecado o en el desánimo. Quizás Dios nos responde una oración y cometemos un error en otra área de nuestra vida. Entonces, ¿cómo podemos mantener la confianza como estilo de vida, hermanos? ¿Cuál es el primer hábito espiritual? Estar alerta después de una victoria, ¿cierto? Y es algo que tenemos que siempre recordar. A veces son victorias pequeñas, pero no hay que descuidarse. Miremos ahora el segundo hábito, los versículos 2 al 4. Dice, y se regocijó con ellos Ezequías y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió, de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces, ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Aquí, hermanos, vemos un ofrecimiento del mundo que le llega a Ezequías y en vez de rechazar, él los recibe, ¿cierto? El segundo hábito espiritual es rechazar los ofrecimientos del mundo, rechazar los ofrecimientos del mundo. Y como escuchamos en la predicación que hizo nuestro hermano Sebastián, Ezequías en un momento de su vida rechazó las ofertas del mundo y en otro momento no lo hizo. Y eso nos enseña que debemos desarrollar la confianza como estilo de vida, no solamente de vez en cuando, sino en todo momento de nuestra vida. Si pensamos en lo que pasó al llegar estos mensajeros de Babilonia, ¿cómo se sentiría Ezequías?
Recordemos que Judá era una nación muy pequeña, es decir, unas pocas ciudades, Jerusalén, otras ciudades, pero desierto más que todo. Y llegan mensajeros del gran rey de Babilonia para llevarle un regalo y hablar con él, con unas cartas. Esas cartas, como mencioné, debían decir más o menos, únete conmigo a la rebelión contra otras naciones, contra Asiria tal vez. Entonces, Ezequías, ¿cómo se sentiría? Pues elogiado, ¿cierto? ¡Wow! Y noten cómo lo dice en el texto. En el 3, él dice al final, de tierra muy lejana han venido a mí de Babilonia. ¿Qué tal si alguien llega de Europa? Alguien importante llega de Europa para hablar con nosotros. ¡Wow! ¡Qué cosa!, ¿verdad? Y aquí él nota de Babilonia, ¿cierto? Una nación grande. Él había escuchado de ellos y como que está impresionado con este imperio, con esta nación. Fácilmente nos puede pasar, ¿cierto? Que Satanás nos ofrece algo y ¿qué vemos? No, todo brilla, ¿cierto? Todo brilla. Cuando Satanás ofrece algo, él no nos muestra lo malo del negocio. Siempre nos muestra lo que parece ser bueno. Pero Ezequías aquí no rechazó ese ofrecimiento del mundo de una vez como debía hacer. Y creo que en algún momento les conté de una persona que conocía aquí en la ciudad, una señorita que trabajaba en un lugar de fotocopias. Y yo iba para sacar fotocopias para la iglesia, entonces empecé una amistad con ella y le compartía, por ejemplo, un tratado y en algún momento ella me contó que era cristiana y que asistía a una iglesia. Y ok, chévere. Después de un tiempo yo noté un cambio en ella. Y en ese entonces tenía Facebook, ahora no lo tengo, pero bueno, tenía Facebook en ese momento y vi que empezó a salir en unas fotos con un rapero. Y resulta, cuando hablé con ella, que ella ya estaba con un hombre, un rapero, y ella había cambiado su vida totalmente. Porque este hombre llegó y tenía dinero, tenía plata, y empezó a componerle canciones a ella. Obviamente es difícil rechazar eso, ¿cierto? Entonces, yo vi, incluso si no mal recuerdo, cambió su nombre en Facebook, que ya no era su nombre normal, cambió su nombre como los raperos hacen, ¿verdad? Y no recuerdo el nombre, pero bueno, no importa. Y yo pienso que qué tan triste eso, ¿verdad? Porque este muchacho le ofrecía muchas cosas. ¿Qué le ofrecía? Bueno, yo la veía con carros, yo la veía con lujos, yo la veía con, bueno, con ropa nueva, porque él le ofreció el mundo, la luna, ¿cierto? Le ofreció dinero, le ofreció fama. Y ella, en vez de ver eso como el peligro que fue, obviamente cedió a esa tentación. Ahora, es un ejemplo un poco exagerado tal vez, porque quizás nunca va a pasar en nuestra vida, pero el mundo nos ofrece de formas más sutiles también muchas cosas, ¿cierto? Diariamente nos ofrece cosas, nos ofrece atajos, nos ofrece quizás una relación sentimental en donde esa persona no es creyente y eso suena bien al principio, ¿cierto? No, yo lo voy a ganar para Cristo, yo la voy a ganar. Y suena siempre como una posibilidad y te hablan bonito y te dicen de todo y no, el amor durará para siempre y seremos como las películas, ¿cierto? De amor. Pero hermanos, sabemos que la palabra nos dice que no debemos ceder en eso. El mundo nos ofrece tanta cosa, pero finalmente nos decepciona. El mundo nos ofrece dinero y perdemos el gozo del Señor. El mundo nos ofrece poder y nos quita la integridad. El mundo nos ofrece placer y nos roba la conciencia limpia. El mundo nos ofrece un escape de nuestra realidad y nos mete en problemas
mayores, ¿cierto? Estaba hablando con el pastor Alfredo de lo triste que es ver que cada vez más hay jóvenes que se suicidan. No sé si vieron las noticias de esta semana pasada, pero ocurrió con un joven en Barranquilla. Y en eso uno mira eso y cuando yo leí esa carta yo pensaba, qué triste, porque el mundo ofrece una salida fácil, ¿verdad? No, tú puedes salirte de tus problemas y todo estará mejor. Pero la palabra de Dios nos habla de un juicio final, ¿cierto? Entonces salirse de este mundo de la manera fácil, hermanos, y amigos, no es una salida que debemos contemplar. Es un ofrecimiento más bien del mundo, porque el mundo nos dice, tú puedes tener esto. Pero debemos pensar que si es del mundo, siempre nos dejará peor que cuando recibimos lo que ofrece. ¿Qué debía decirle a este grupo de mensajeros Ezequías? Si pensamos bien, en el momento de recibir una visita de ellos, ¿qué debía decirles? Yo creo que lo que hacemos a veces, yo soy bueno con esto, cuando alguien llama con un negocio por celular, ¿qué hago? Yo escucho, si hay una pausa, hermanos, yo cuelgo de una vez, ¿cierto? Porque yo sé que es un vendedor que me va a ofrecer el mundo y viajes y cuentas bancarias y préstamos y qué sé yo, ¿verdad? Entonces yo cuelgo de una vez, porque yo digo, esto no me conviene. Y así debe ser con el mundo. Cuando te ofrezcan algo del mundo, debes colgar de una vez y decir, no, esto no me conviene. Puede sonar maravilloso, pero yo sé que si no viene de Dios, no, gracias. Incluso en la primera predica dije que estuvo bien que él recibiera el regalo, pero después lo contemplé un poco más. Yo creo que es mejor decir, muchísimas gracias, rey de Babilonia, tú allá y yo acá. Yo sé que somos una nación pequeñita que para ustedes no significa gran cosa. Pero yo también sé que mi Dios es todopoderoso, que mi Dios es grande y no importa si tú tienes todo el imperio del mundo, mejor es estar con Él que recibir regalos de ustedes, ¿cierto? Así debemos recordar. Y hermanos, hoy vamos a celebrar la cena. ¿Qué tenemos en Cristo Jesús? Más bien, ¿qué no tenemos en Cristo Jesús? Y el mundo nos ofrece algo tan pobre y nosotros se nos olvida lo que tenemos en Cristo y vamos por esa tentación, ¿cierto? Pero si estamos saciados en Cristo, el mundo nos puede ofrecer cualquier cosa y ahí podemos rechazarla porque estamos satisfechos, saciados en Él. No tenemos que buscar algo más porque en Él lo tenemos todo. Y pues si tú estás aquí y no conoces a Cristo, pues vamos a hablar más de Él, pero debes entender que el mundo te ofrece muchas cosas, pero solamente Jesucristo te ofrece perdón y salvación y la vida eterna. Entonces, como dice la palabra, puedes ganar el mundo, pero si pierdes el alma, ¿de qué aprovecha? Entonces, ¿cuál es el segundo hábito, hermanos? Rechazar los ofrecimientos del mundo. ¿Cuál fue el primero? Estar alerta después de una victoria. Miremos ahora el tercer hábito, los versículos 5 al 8. Entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos, he aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. Miren ahí, hermanos, el paralelo. ¿Qué les mostró Ezequías a los mensajeros? Todo de su casa. ¿Y qué dice Dios sobre su casa? Todo lo que hay en tu casa será llevado a Babilonia. Y miren el 7, peor aún, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Es decir, no van a tener descendencia y van a ser llevados a servir al rey pagano. ¿Cómo les parece?
Y miren el 8. Y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió: a lo menos haya paz y seguridad en mis días. ¿Qué pasa en este versículo 8, hermanos? ¿Ustedes ven el 8 como algo positivo o algo negativo? Bastante, ¿cierto? Lo curioso es que ha habido comentaristas que creen que eso es algo bueno, positivo. Por ejemplo, Calvino suele ser un buen comentarista, pero en este caso se equivocó, porque él decía que Ezequías era un ejemplo de sumisión y obediencia a la palabra de Dios. Yo digo que cuando vemos el contexto, más bien es un ejemplo de egoísmo. Porque ¿en quién está pensando en el versículo 8? Él no está pensando en sus hijos que serán llevados. Él no está pensando en el futuro de su país, sino que dice: bueno, por lo menos estaré bien yo. Por lo menos estaremos bien unos años más. Porque no tenía en mente el futuro, no tenía en mente lo que les esperaría a su nación y a sus hijos. Y por eso dije al principio que tenemos que mirar no solamente aquí, sino dar un paso hacia atrás para ver el panorama amplio del libro de Isaías. Y recordemos algo del capítulo 9. Miren el capítulo 9. Y también como cristianos leemos el 9:6 y de una vez sabemos de quién está hablando, ¿cierto? Pero pongámonos en las sandalias de la primera audiencia en el versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Bueno, si paramos ahí, como cristianos sabemos que está hablando de Jesús. Pero para la audiencia original, ellos podrían pensar que era un niño que nacería en ese entonces, y muchos pensaban que era Ezequías. Incluso hasta el sol de hoy, muchos comentaristas judíos dicen que este niño que nació fue Ezequías. Entonces, ¿qué hace el autor de Isaías? El autor de Isaías, con los capítulos 36, 37, 38, nos está llevando a contemplar esa posibilidad. ¿Será que Ezequías es el Mesías? ¿Será que él va a actuar con rectitud y va a llevar a cabo lo que vemos en el 9:6? Pero por eso mantengan el dedo ahí y miren otra vez lo que él dice. En el 39:8, al final dice: a lo menos haya paz y seguridad en mis días. El autor de Isaías quiere llevarnos a ver el contraste entre lo que dice Isaías y lo que dice la profecía. Porque la profecía dice, y lo voy a leer otra vez, Isaías 9:7 ahora. El 7 dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora. ¿Y qué dice, iglesia? Y para siempre. Noten el contraste. ¿Qué dice Ezequías? Haya paz y seguridad en mis días. Y con la profecía dice que esto será paz desde ahora y para siempre. Así que cuando leemos el 39:8, debe hacer clic aquí en nuestra mente para decir: Ezequías es un ejemplo de un buen rey que fracasó. La gente puede poner su esperanza en un gran rey como él, porque sí hizo muchas cosas bien, pero al fin y al cabo, todo rey humano fracasará. Todo rey humano decepcionará. Y por lo tanto, el único en el cual debemos depositar nuestra fe es en el Rey perfecto, en Jesucristo, el Mesías, el profetizado, el prometido, quien vino al mundo y quien vendrá otra vez para establecer su reino eternamente.
Así que cuando leemos esto, vemos el hábito espiritual más importante y es fijarnos cada vez más en el Señor Jesucristo. Fijarnos cada vez más en el Señor Jesucristo. Porque como siempre predicamos, lo que vemos en la palabra nos lleva a Cristo. Y vemos en el fracaso de Ezequías que ese fracaso nos lleva a ver que Ezequías no es la esperanza, que la esperanza es el Mesías prometido. Miren conmigo Isaías 42. Y no voy a predicar esto, pero quiero que ustedes vean que este tema va a seguir en el resto del libro. En el 42:1 dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones, no gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará, el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. ¿Y de quién está hablando el 42? De Jesús, ¿cierto? Está hablando de una profecía y me encanta, como dice, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Y quién está hablando ahí? El Padre, ¿cierto? ¿Y qué dice el Padre en el bautismo de Jesús? Mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿cierto? Entonces vemos cuando miramos a Ezequías, nos lleva a Cristo y nos recuerda que el hábito espiritual más importante es fijarnos en el Señor Jesucristo. Todos los días debemos fijarnos en Él, porque todos los días necesitamos a Cristo. Todos los días necesitamos un Salvador. No hay ningún día del cristiano en el cual podamos decir, no necesito a Cristo. Lo necesitamos hoy. Y la Santa Cena, hermanos, nos recuerda que lo necesitamos. Nos recuerda de forma palpable porque tocamos ese pan, tomamos ese vino y nos recuerda que Él vino en carne, se encarnó para salvarnos de nuestros pecados. Lo hizo en su cuerpo porque merecemos nosotros su muerte o merecemos esa muerte en la cruz. Otra cosa que pensé esta mañana en la providencia de Dios hice en mi devocional en Mateo 4. Y en Mateo 4 recordamos que o vemos que Satanás le llegó a Jesús para tentarlo. Y yo pensé, qué contraste tan grande entre Ezequías y Jesús. Porque llegan unos mensajeros de Babilonia y ¿qué hace Ezequías? Les muestra todo, cede en todo, desconfía del Señor, se enorgullece en su corazón y vemos a Jesús que no tiene nada, está en el desierto con hambre, llega Satanás y Satanás le dice todo esto, les muestra todos los reinos del mundo y le dice todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Y qué hace Jesús? Dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y vemos ahí que Jesús es nuestro fiel Salvador porque Él nunca jamás pecó, nunca jamás fracasó. A diferencia de Ezequías, Él vivió sus días en ese mundo fielmente hasta el final. Fue muerto, sepultado y resucitó y ascendió al Padre. Así que Él es el único Salvador que puede salvarnos completamente de todos nuestros pecados. Y cuando pensamos en llevar un estilo de vida de confiar, necesitamos estar alerta después de una victoria. Necesitamos rechazar los ofrecimientos del mundo, pero más importante, necesitamos fijarnos cada vez más en Jesucristo. Y eso nos permitirá seguir fielmente, porque nosotros fracasamos, nosotros pecamos, pero Él nunca lo hizo.
Oremos. Padre, es una gran bendición contemplar a Cristo Jesús y ver la forma en que Él vivió fielmente, ver la forma también en que tú lo prometiste, Padre. Tú lo prometiste como el Mesías, como el Salvador, como el Príncipe de paz, como el Rey de gloria, quien vendría de manera humilde, como un siervo sufriente. Y esa venida fue tan sorprendente, Padre, porque el mundo esperaba o quería ver un rey exaltado en su primera venida, pero Él vino como rey humilde. Él vino para morir por nosotros, para sufrir en su carne, sobre esa cruz, en esa muerte tan cruel, Padre, derramó su sangre. Y hoy te confesamos que no entendemos la magnitud de ese sacrificio, pero entendemos un poco, Padre, porque entendemos que somos pecadores, que hemos pecado contra ti, contra tu santidad, y cuando pecamos contra ti, Padre, es una ofensa contra el Rey de Gloria. Al contemplar esa culpabilidad, también entendemos que solamente por el sacrificio de Jesús tenemos entrada a tu trono, a tu perdón, Padre. Como hemos cantado, tu perdón fluye como un río. Y queremos darte gracias en esta mañana, Padre. Queremos orar si hay alguien que está flaqueando en su fe, Padre, que su fe está débil, que está luchando quizás con una tentación del mundo, Padre. Quizás una persona que está invitando al pecado. Ayuda a nuestros hermanos, Padre, a rechazar ese ofrecimiento. Ayúdanos, Padre, a contemplar diariamente a nuestro Señor Salvador. Jesús, queremos darte gracias porque tú viniste, tú creciste, tú fuiste a esa cruz por nosotros y lo hiciste por amor. Te amamos, te bendecimos en esta mañana, te damos muchas gracias. Oramos que en este tiempo de la Santa Cena podamos disfrutar de esta comunión contigo, con tu iglesia, y oramos que al salir de este lugar podamos hablar de ti, Señor Jesús. Padre, recibe nuestras vidas, recibe, Padre, nuestras acciones de gracias y ayúdanos a mantener un estilo de vida de confiar en ti en todo momento, pase lo que pase. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén.